Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Hoy os proponemos un episodio muy especial, porque nos acompañan dos de las voces más influyentes del sistema de garantías en Iberoamérica y porque esta conversación nace en el marco de un encuentro clave, el foro de la Red Iberoamericana de Garantías REGAR, celebrado el pasado mes de septiembre en San Carlos de Bariloche, en plena Patagonia, Argentina. Allí coincidimos con David Bocanumen, presidente del FGA de Colombia, una entidad privada que se ha consolidado como un actor esencial en la inclusión financiera del país. Respalda 1 de cada 5 créditos formales en Colombia y garantiza 27.000 operaciones diarias, nada menos. También conversamos con Verónica Wetchenberg, presidenta del Fondo de Garantías de la provincia de Buenos Aires, FOGABA, y también vicepresidenta de REGAR para América del Sur. Desde una perspectiva pública, ha convertido a FOGABA en una herramienta clave para las micro y pequeñas empresas, con foco en la educación financiera, la automatización y la cercanía territorial. Dos experiencias diferentes, una misma vocación: democratizar el acceso al crédito y acompañar a quienes emprenden, producen y generan empleo. Compromiso Iberaval. Hoy en Compromiso Iberaval nos acompaña una de las voces más relevantes en el ecosistema del financiamiento productivo en Iberoamérica, Verónica Wetchenberg, que es presidenta del Fondo de Garantías de la provincia de Buenos Aires, FOGABA, la primera institución de su tipo en Argentina, con participación estatal mayoritaria, que también es presidenta de la Red Federal de Fondos de Garantías Públicos y además vicepresidenta por América del Sur de la Red Iberoamericana de Garantías REGAR. Su trayectoria no es la de una funcionaria tradicional. Ha dirigido una pyme textil, ha sido referente gremial y también ha trabajado desde el sector público. Toda esa experiencia converge en una gestión marcada por una respuesta contundente a la crisis que dejó la pandemia del COVID-19. Bajo su liderazgo, FOGABA ha multiplicado las garantías otorgadas y ha reforzado su rol como herramienta contracíclica clave para las pequeñas y medianas empresas. Con ella vamos a hablar de las garantías, del presente económico en Iberoamérica y del futuro del crédito para las pymes, aprovechando que hace unas semanas se celebraba en San Carlos de Bariloche el 28º Foro Iberoamericano de REGAR. No deberías perderte esta charla, que como te digo, pues nos acerca a Verónica Wetchenberg. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos. Para nosotros también, porque de vez en cuando nos gusta saltar el charco, como decimos nosotros, y creíamos que era el momento de hablar contigo. Por romper el hielo, cuéntanos en Argentina cuál es la diferencia entre las pymes con acceso a garantías y aquellas que no las tienen en este momento y por qué crees que las garantías son un elemento o un instrumento estratégico para el acceso al crédito de estas empresas. Muchas pymes en Argentina tienen realmente muchas limitaciones para acceder a un financiamiento acorde a su necesidad. Desde ese lugar, las garantías son la herramienta que le permite el ingreso a mejores condiciones de financiamiento. Y muchas veces, o en la mayoría de las veces, no cuentan con garantías propias. Entonces necesitan contar con una institución como es FOGABA, como es Iberaval, que la acompañen para acceder a ese financiamiento. Y aparte, que para nosotros es muy relevante, el contacto con FOGABA no solo le va a dar la garantía, sino también le va a dar un acompañamiento en términos de asesoramiento. Y ese asesoramiento también le va a dar un salto de calidad en cuanto al ingreso a un mejor financiamiento. Nosotros hablamos de que ese acompañamiento que tú dices, el asesoramiento, tiene mucho que ver en el caso de España, que entiendo que Argentina será parejo con la falta de cultura financiera de muchas empresas. No sé si es un mal endémico de todos los sitios, ¿cómo lo ves en Argentina? Sí, en Argentina es igual, así como nombraste, yo vengo de una empresa pyme textil familiar y no conocía muchas de estas herramientas mientras era parte de esta pyme, hasta que con el paso del tiempo fui conociendo las herramientas de la política pública que acompañan al sector productivo y una de ellas es las garantías que acompañan la obtención de créditos. El tema es que las pymes no tienen personal formado y capacitado en cada una de las áreas y esa es una de las limitaciones que tienen y generan asimetrías. Entonces los fondos de garantía públicos como es el nuestro, que articulamos con la política pública de nuestra provincia, tenemos como una de nuestras misiones poder acompañarlos para que accedan. Insistís desde FOGABA
que tú llevas de presidenta varios años, te ha tocado la etapa del COVID, que supongo que sería, entre comillas, interesante, ¿no? Pero insistís en que esa fase de despegue sirvió para que dieseis a conocer lo que era Fogava, porque, como tú estás diciendo, eso ocurre, por ejemplo, también con las sociedades de garantía en España. Muchas veces no se conocen. Ahí hay una herramienta que está disponible para las empresas, pero como no se conoce, pues no se utiliza. Y eso fue clave, ese darse a conocer, pero llegados a este punto, ¿cuáles son los desafíos que tienen las instituciones financieras cuando una empresa no cuenta con el respaldo como el que ofrecéis en Fogava? Es que una institución financiera no solo tiene normativas propias que limitan el acceso al financiamiento, sino que a veces no llegan. Y otra parte del asesoramiento, del que hablábamos recién, es que nosotros llevamos un menú de opciones de entidades financieras, que en Argentina no solo son bancarias, los monetizadores, como le decimos, sino también trabajamos con herramientas en el mercado de capitales, que puede ser el descuento de cheques o obligaciones negociables, o también otras líneas de financiamiento como entidades de microcréditos o líneas que tienen los estados nacionales o provinciales. Entonces, ¿cuál es el desafío? Por supuesto, seguir dando a difundir las herramientas. Siempre es un desafío. Fogava es la primera institución de garantías de Argentina, está cumpliendo 30 años, y los primeros 10, 15 años su trabajo fue de docencia. Lo que tuvo que hacer es explicarle a todos estos monetizadores, principalmente bancarios en ese momento, que nosotros éramos una garantía que íbamos a cubrir, y a partir del año 2013 empiezan a generarse también otros fondos de garantía en otras provincias de Argentina y tenían ese camino más allanado. En esa etapa del foro, en Fogava planteabais una pasantía y precisamente mostrabais ese mapa de evolución del sistema de garantías de Argentina, y sí que se veía una eclosión o un incremento notable en los últimos años de la aparición de esos fondos. Es algo, no te voy a decir que esperaseis, pero ¿por qué ha habido esa explosión? Y permíteme que utilice esta expresión. Mira, cuando una herramienta funciona y se demuestra que funciona, empieza a generar un efecto contagio. Eso es. Entonces, claramente, Fogava demostró ser exitosa. En Argentina hay un doble sistema, lo que llamamos los fondos de garantía públicos, que son mayoritariamente estatales, y está el sistema de lo que ustedes llaman SGRs, que nosotros son las que tienen aportes privados. Si bien el sistema de SGR surge 2 años después, el sistema de garantía público explota a partir del 2013 también por la coyuntura de la economía argentina. Entonces, todo eso, se juntan las dos cosas, la demostración de que es una herramienta eficaz y la necesidad en Argentina de obtener mayor financiamiento. Y en ese contexto, no sé si nos puedes explicar una pyme que llega a vosotros, que no sé si es el caso, porque, por ejemplo, las sociedades de garantía en España reciben mucha carga de trabajo, digamos, derivada de las entidades financieras, de los bancos. También hay socios que acuden a nuestras oficinas, se les atiende, se les acompaña, como tú decías, pero yo no sé aquí una pyme que quiere una garantía, que necesita una garantía para obtener la financiación, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo los atendéis? Nosotros trabajamos por la doble vía. Pueden venir a través de las entidades monetizadoras, los bancos, que tienen presencia en todos los territorios, pero también se pueden contactar a través nuestro directamente y va a hablar con ellos un referente comercial que conoce la ciudad en donde vive y conoce a los gerentes de esa misma ciudad. La realidad es que nosotros generamos herramientas para cada una de las vías. Tenemos unas líneas que son para las que entran por los bancos y otras líneas que son para las que nosotros damos por los bancos. En esa pasantía, que una pasantía, para que nuestro público lo entienda, son encuentros para avanzar en la parte de buenas prácticas por parte de las instituciones que acuden a esos encuentros, y en este caso pues Fogava, que es, como bien dice Verónica Wetchenberg, nuestra invitada de hoy, del Fondo de Garantías de la provincia de Buenos Aires, compartía datos, y entre esos datos estaba cuáles son los sectores más beneficiados de las garantías en este momento o en los últimos tiempos de esa parte de Fogava. Entonces, ¿cuáles son esos sectores en este momento? Mira, particularmente en Fogava tenemos muy dividido como en tercios. Un tercio va al sector que nosotros llamamos del campo, el sector agropecuario, un tercio industria, agroindustria, y otro tercio lo que es comercio y servicio. Nosotros atendemos todos los sectores, acompañamos todos los sectores,
Pero hay algo que sí principalmente acompañamos son las más pequeñas. Si bien nosotros podemos acompañar desde micro, pequeñas y medianas, estamos mucho más focalizados en lo que son las micro y las pequeñas. Un 93% de nuestra cartera de garantías es a micro y pequeñas empresas. Entiendo que responde muy bien a la radiografía o a la tarta de lo que serían los sectores en Argentina, ¿no? Mira, en el tamaño no necesariamente, pero porque las medianas lo que tienen es muchas más garantías propias. Muchas de esas medianas las acompañamos originalmente nosotros. De hecho, visitamos en la pasantía una empresa que ya no es una pequeña empresa, que ya es una mediana, pero para llegar a este estadio tuvo que haber sacado hace unos años garantías con nosotros que le permitieron llegar hoy a ser una mediana y que ya no nos necesitan como garantes. Allí en España, por ejemplo, es mucho más importante el peso que tienen operaciones de circulante que llamamos nosotros, o de necesidades de liquidez puntual, para pago de nóminas, para afrontar tensiones de liquidez, para la redundancia, y la inversión tiene un peso menor. No sé si aquí también se cumple ese estándar y a lo que atendéis vosotros. Mira, depende de la época. Cuando tuvimos la pandemia de COVID, claramente acompañamos más a esto que ustedes llaman liquidez, que es capital de trabajo. Los últimos, hasta el año pasado, digamos, los 2 años siguientes, equiparamos 50% inversión, 50% capital de trabajo, y actualmente Argentina está pasando por una crisis y todo el sector productivo lo está pasando y el sector comercial, con lo cual volvimos a incrementar lo que es capital de trabajo frente a lo que es inversiones. Vamos a volver a esa parte de 2013 a este momento, porque hablábamos, se puede traducir así, hay un florecer en torno a las garantías en Argentina. No sé hacia dónde crees que va el país en este momento en este ámbito. O sea, ¿tú crees que es una oportunidad para Argentina, que realmente se está subiendo al carro? Que entendemos que sí, porque ya digo, en los últimos 12 años está ocurriendo, y que este futuro es prometedor. Yo creo que sí, que realmente se está entendiendo la herramienta, se está entendiendo la necesidad, cada vez más pymes nos conocen y ya hay un reclamo desde el sector de que existan las garantías. De hecho, todas las entidades de garantías aumentamos nuestro nivel de apalancamiento, pero también es cierto que Argentina está pasando por una crisis muy importante en términos productivos y en términos económicos, y que hay que ir viendo cómo se trabaja ese nivel de mora, esas nuevas carpetas que van a ingresar, para ver cómo se pueden evaluar. Vamos a dar otro salto, ya que estamos dando saltos, y disculpa que sea tan gráfico, pero vamos a dar un salto a Iberoamérica, porque, como decía al inicio, tú, además de ser presidenta de Fogavar, eres vicepresidenta en este momento de la Red Iberoamericana de Garantías, REGAR, que es una institución que lleva ya muchos años trabajando y que pues tiene esa función de nexo, de unión, de compartir buenas prácticas, apoyar territorios, pero vamos a, como digo, centrarnos en lo que es la región iberoamericana. ¿Cuál es el momento? Hemos hablado de Argentina, como digo, ahora pasamos a Iberoamérica. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo describirías tú el estado de los sistemas de garantía en este momento en Iberoamérica? Yo veo lo mismo que veo en Argentina, lo estoy viendo en Iberoamérica. Estoy viendo el crecimiento de sistemas en los países que ya lo tienen, la consolidación, particularmente España ya lo tiene más consolidado, pero cuando vamos a países de Centroamérica vemos que cada vez más países se incorporan a esta red de garantías. De hecho, en REGAR está pasando de que cada vez tenemos más socios, y el interés por aprender, por intercambiar experiencias, nos lo ha demostrado la pasantía, el foro por el que hemos atravesado, y yo creo que estamos en un camino de crecimiento, que eso va a seguir sucediendo. Y también hay una dinámica, el COVID creo que ha demostrado la necesidad de que existan en los países este tipo de herramientas, y creo que llegaron para quedarse. Y de hecho, en el caso de España, por ejemplo, fue muy notable el avance, entiendo que en Iberoamérica también, pero también por aterrizar esto que estamos hablando. ¿Hay diferencias clave o sustanciales entre los problemas que puedan tener las pymes en el Cono Sur, en Argentina, respecto a Centroamérica o el Caribe, que decías tú, están también dentro de la red REGAR, y el resto del mundo, o no? Lo que existe mucho más en Centroamérica, pero también en el Cono Sur, es la informalidad. Y eso es una característica que hay que abordar y hay que pensar cuando uno se acerca a un sistema de garantías, porque si no, dejas afuera a un sector muy grande. Entonces, a la hora de abordarlo hay que pensar cómo se aborda con garantías, pero cómo se lo aborda con garantías para formalizarlo, para que eso lo lleve a un salto y no termine siendo algún subsidio que caiga en bolsa rota. Y esa parte, por ejemplo, ¿cómo se suple, entre comillas? El apoyo público
¿Os ayuda a afrontar esto o debería ser más? Te puedo contar una experiencia de Argentina. En Argentina hay una empresa que pertenece al Banco de la Provincia de Buenos Aires, se llama Provincia Microcréditos. Y FOGABA es la primera entidad de garantías que hace 3 años empezamos a firmar un convenio con ellos. Y desde el año pasado estamos acompañando entre 300 y 800 MIPYMES, que son microemprendedores por mes, que el requisito es que si es informal, por lo menos se tiene que formalizar a partir de ese crédito. Entonces, lo que estamos acompañando es no solo con el financiamiento, sino es una educación en su formalización y en lo que implica pagar luego una cuota de un crédito. Porque lo que nos interesa es todos los derechos y beneficios que obtienen a través de esa formalización. En el foro de San Carlos de Bariloche, que ya digo que fue hace unas semanas, se comentaba, por ejemplo, el caso portugués en el que se multiplicaba hasta por 14 los apoyos públicos, digamos, en inducción de inversión por parte de las empresas. Eso quiere decir que hay apoyo público en países como... evidentemente hay que poner también en contexto al oyente, cada país tiene unos sistemas, vamos a llamarlo así, diferentes. En España hay ese apoyo, no sé en Argentina cómo estáis, si realmente percibís ese apoyo público o también la coyuntura política incide, creéis que a futuro pueda ir a más, ¿cómo lo vivís? El apoyo público existe, lo que no existe de igual manera frente a las distintas realidades. Hasta hace 1 año y medio, con el gobierno nacional que teníamos una entidad de garantías nacional muy fuerte que buscaba trabajar con segundos pisos y a partir de este nuevo periodo decidieron que eso no se hacía más y cada fondo provincial tiene que solo asumir el riesgo. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, en el caso de los fondos de garantía, nosotros podemos multiplicar por 4 cuando es por capital de trabajo y cuando es por 8 por inversión. Pero la diferencia también con otros países es que nosotros tenemos mayoritariamente garantías al 100% o al 75%. Y en muchos lugares de la región hemos visto en el foro que trabajan con garantías de 50%, lo que permite también acompañar a más pymes con menos montos. Entonces dividirse el riesgo también con la entidad que monetiza. No es solamente con la entidad de garantía de primero, segundo, tercer piso. Lo decía también antes, Verónica, hay que ser valiente, aunque no lo sabías, pero hay que ser valiente para asumir la presidencia de FOGABA en un momento como el que te tocó afrontar, porque no lo sabías, pero tenías la pandemia a las puertas, ¿no? ¿Qué decisiones marcaron esa etapa inicial y cómo lo viviste? Supongo que complicado, aprendiendo cada día. ¿Cómo lo viviste? Bueno, a mí particularmente lo que pasó es que yo asumí en FOGABA el 5 de marzo del año 2020. En Argentina el 12 de marzo se cierra parcialmente y el 19 se cierra por completo, con lo cual yo no llegué ni a conocer a los equipos de trabajo, con lo cual fue una dificultad y aparte empezamos con un periodo en que se empezaron a caer los créditos muy rápidamente. Realmente lo que hubo en ese momento fueron muchas medidas del Estado Nacional principalmente, de acompañamiento, reprogramación de créditos, acompañamiento para el pago de salarios. Y con todo eso hemos logrado fortalecernos y pensamos líneas nuevas de garantías que lo que permiten es que no pasen por el banco, que toda la aprobación sea interna del Fondo de Garantías. ¿Por qué? Porque los bancos trabajaban por burbujas, no sé si ahí lo hacían de la misma manera, que era una semana trabajaba un equipo y la semana siguiente otra. Quiere decir que vos empezabas a cargar una garantía en un banco una semana y la otra semana te quedaba parado. Entonces nosotros del Fondo de Garantía hemos logrado ya que todo nuestro equipo trabaje virtualmente todos los días. Entonces generamos una garantía donde hiciéramos todo virtual y la verdad que fue un éxito y obviamente es una de las líneas más exitosas que seguimos trabajando hasta hoy en día. Como curiosidad, esa parte de teletrabajo, denominamos allí en España, allí sí que ha ido perdiendo en cierta manera fuelle. O sea, las empresas consideran que ciertas personas no, entre comillas, no pueden o no rinden igual haciendo teletrabajo que en el puesto de trabajo de la oficina o de la empresa en cuestión. ¿Aquí se ha mantenido esa línea de trabajo o también se ha dado la vuelta al calcetín? Que decimos? A ver, se ha vuelto bastante, sigue siendo una discusión. Muchas empresas dicen lo que vos opinás. Yo coincido bastante con esa mirada. Creo que hay algunos trabajos que sí se pueden hacer más a distancia, pero una particularidad de la provincia de Buenos Aires es que las distancias son muy grandes. Entonces, las personas para ir a trabajar requieren en transporte público 1 hora, 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta.
Entonces, ahí uno trata de ir pensando cómo mejorar la calidad de vida también de todos los que colaboran en la empresa. En Fogava lo que se sostuvo es un día de teletrabajo por semana y el resto de días presenciales. Pero yo creo que hay algo que se genera en la interacción que no sucede de igual manera trabajando a través de una computadora. Estamos dando saltos, ya lo siento porque parece que estamos buscando una plusmarca como la de Duplantis, que hace también unas semanas batía el récord del mundo de salto de altura, perdón el chascarrillo, pero saltamos en el tiempo. Y después de esa crisis que no habíamos vivido creo que ninguno, que fue la pandemia, con esos picos que yo siempre digo que parece una raíz cuadrada si miramos el gráfico, saltamos a la inflación, la subida de tasas internacionales, en el acceso al crédito PYME. No sé cómo afectó o cómo está afectando circunstancias como esa guerra de Ucrania, que por ejemplo en Europa entiendo que no les afectará tanto, sí ha tenido un impacto relevante, pero sí es cierto que los costes energéticos, no solo al otro lado del mundo, en Europa, sino también en el suyo, en Iberoamérica, se ha notado también. Entonces, ¿cómo se afronta esto? Nosotros tuvimos 3 fenómenos que nos afectaron, que fueron el COVID primero, luego una sequía muy importante en Argentina, y Argentina depende mucho de la exportación de commodities agropecuarios, y tercero, el aumento de todo lo que tiene que ver con la energía por la guerra de Ucrania. Entonces, todo eso llevó a tasas de interés muy altas y a una inflación muy alta en Argentina que superó en algún año más del 200%. Pero lo que se ha trabajado a través de la política pública es en tasas negativas de financiamiento. Porque trabajar con inflación es difícil. En Argentina conocemos de estos fenómenos, pero no le quito complejidad. Pero siempre lo que uno tiene que ver es qué pasa con la tasa de interés en relación a la inflación. Y si es menor y es negativa, te permite pagarlo con la misma inflación. Que no es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la inflación ha bajado, pero las tasas de interés son altamente positivas. Con lo cual hace mucho más difícil al sector productivo poder enfrentarlas. Estamos hablando de tasas de interés, por situarnos. Y hoy andan cercanas al 70-80%. Con una inflación que ronda de enero hasta ahora más o menos el 25%. Pues queda todo dicho para los que nos quejamos. Entiendo que, voy a decirlo así, cada día es un reto. Es que claro, en la parte europea no conocemos esto. Afrontarlo, supongo que cualquier dirigente de una pyme, de un banco, de una entidad financiera, por lo menos de saque se asustaría, ¿no? Pero vosotros estáis acostumbrados, como decías, en el día a día. Pero así como vos me lo decís, también pasa con los países de Centroamérica. Cuando le contamos esta realidad nos miran y dicen cómo trabajan con esas tasas. Bueno, es una de las capacidades que se ha desarrollado el empresariado argentino de aprender a entender cómo tiene que trabajar y también cómo no abusar de esas tasas de interés, porque como llega un punto que perdés valores de referencia. Y creo que eso es una de las cuestiones de mayor complejidad de la inflación. Fogava, que como decía, gracias al impulso de Verónica, pues ha aumentado de una manera muy importante esa financiación, ese financiamiento, como dicen en Iberoamérica, avalado durante estos periodos de crisis, porque al final hemos ido enlazando unas con otras. Ha tenido un elemento clave que no tiene que ver con la inteligencia artificial, que a lo mejor me lo sacas a colación, pero que sí tiene que ver con la automatización, que viene de estos años de atrás, y que ha permitido dar abasto, digamos, o afrontar la posibilidad de incrementar de manera muy importante, como decía, la actividad dentro del fondo. Cuéntanos cómo ha sido la digitalización, si realmente ha resultado clave, que entiendo que sí, y un poco qué se está aportando y hacia dónde vais, sobre todo. Sí, yo creo que es fundamental y no solo creo que hoy avanzamos, sino que tenemos que avanzar mucho más rápido. Pero lo que hemos generado son sistemas. Nosotros tenemos un sistema de garantías que se aprueba en el 1 a 1. No trabajamos con garantías de cartera y que si ese 1 a 1 lo tiene que ver 1 a 1 cada operador, demora mucho. Entonces hemos generado sistemas parametrizados donde hoy una gran cantidad de nuestra cartera de garantías sale aprobada sola por esa parametrización, lo cual permite no solo menos carga operativa para nosotros, pero fundamentalmente que el banco ni bien lo carga, automáticamente le sale aprobada. Entonces ese tiempo al gerente le reditúa mucho. En un país que trabaja con inflación, cada día que una garantía no sale es dinero que se pierde.
digamos que se pueden dedicar esfuerzos a la materia gris, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente. Ahí lo hemos venido hablando también, pero hay una pregunta que sí te quería hacer y es si vosotros estáis satisfechos con el funcionamiento en este momento de voy a emplear un palabra, discúlpame, que es la liaison, que es la unión entre el trabajo del sector público, el privado y las instituciones financieras. ¿Creéis que es un buen momento o, como te decía antes, el futuro debe servir para mejorar ciertas cuestiones? Nosotros particularmente en Fogava lo que tenemos somos una sociedad anónima que tiene una participación estatal mayoritaria. Eso quiere decir que es el Estado el accionista mayoritario, pero también forma parte en los privados, las cámaras empresarias. Y yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Yo creo que está bien, que vamos muy bien, y también sobre todo con los temas normativos. Creo que tenemos que trabajar, y lo hemos visto en el foro en distintos países, que tenemos que mejorar los temas normativos por temas de reafianzamientos, de topes, de credibilidad del sistema, y que es importante, nosotros lo estamos trabajando en Argentina, pero que es importante que toda Iberoamérica y que Regar lo tome como también uno de los temas que tenemos que profundizar. Porque los que ya tienen más tiempo recorrido y más camino hecho tienen que servir también de ejemplo para quienes venimos un poco más rezagados. Siguiendo con este razonamiento, hay retos dentro de la región iberoamericana. Regar está llevando al debate, digamos, muchas cuestiones, pero ¿cuáles crees tú que son en este momento los principales desafíos para la financiación de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, para las MIPYMES, como lo denomináis en Iberoamérica, micropymes que decimos aquí en España, en el corto plazo? ¿Cuáles son los desafíos que hay, digamos, que hay que ir sí o sí ya por ellos? Yo creo que hay que trabajar las modificaciones normativas para que nos permitan acompañarlos, la división del riesgo a través de reafianzamientos, a través de garantías parciales, porque si todos asumimos una partecita de riesgo y atomizamos nuestra cartera, lo más probable es que nos animemos un poco más y podamos acompañar a más empresas o emprendedores o micropymes. Entonces tenemos que seguir profundizando, hacer más trabajo en conjunto, y creo que es trabajo de Regar también a partir de este foro, pero creo que es algo que surgió ya en el foro anterior y anterior, servir de ejemplo de que se trabaja para que vaya y explique en los bancos centrales o entidades regulatorias el funcionamiento en cada lugar, porque genera confianza. Y también en los foros ha surgido este trabajo también con los multilaterales, tanto con CAF como con BID. Ha surgido el tema de que ellos también están convencidos de que esta es la manera de tener mayor desarrollo de la garantía, para tener más crédito, para tener más desarrollo productivo. BID y CAF, digamos que son instrumentos de apoyo a los estados, a las instituciones para reforzar esa capilaridad, digamos, o la posibilidad de que las pymes lleguen a obtener financiación. Por ir finalizando, te agradecemos de nuevo que te hayas prestado a esta entrevista. Hablábamos al principio que lo que no se conoce no se compra, o lo que no se conoce no se utiliza, y hay muchas pymes que no nos conocen, que no conocen a las instituciones de garantía. En tu caso, ¿qué mensaje le darías a una empresa, a un emprendedor que primero se entera de que existe esto, pero duda de si puede o no acceder al crédito y piensa que no va a poder optar a financiación? ¿Qué le dirías? Que se anime a asesorarse, a preguntar, que le pregunte a sus colegas. Creo que no hay nada mejor para un empresario que la palabra de otro empresario. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es buscar casos de éxito, no solo porque haya ido bien, sino para que copien, porque le van a creer más a un par que a nosotros, que uno viene de una institución. Entonces, que averigüe y que pruebe, y si le dan un crédito y una garantía que no es suficiente, que pruebe con eso, porque también insertarse en el sistema financiero es un aprendizaje. Entonces, empezar con lo que se pueda. Me parece que eso es lo primero. Es un aprendizaje, como ha sido un aprendizaje este rato que hemos compartido. Verónica, te agradezco mucho, lo he dicho varias veces, pero de verdad te agradecemos mucho que te hayas prestado a esta conversación. No sé si quieres añadir tú algo más. Creo que sobre todo es útil que sepamos que hay un crecimiento en el desarrollo de los sistemas de garantías en todo el mundo. No es algo privativo de Europa, de Estados Unidos,
que como se comentaba en ese foro, pues es el sistema que tiene mayor apoyo público. No, los países poco a poco han ido subiéndose a ese carro y unas instituciones como puede ser la REGAR, que es la Red de Garantías de Iberoamérica, sirven precisamente para impulsar esto. No sé si tú nos quieres añadir algo más. Quiero agradecerles, creo que todo lo que se haga para difundir las herramientas es importante y que para nosotros Iberaval también es un liderazgo a mirar. Así que todo lo que vamos haciendo también es un aprendizaje mutuo. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Verónica. Compromiso Iberaval. Hoy nos acompaña otra figura clave en el ecosistema financiero, en este caso de Colombia. Se trata de David Ocanumen Trujillo, presidente del Fondo de Garantías de Antioquia, FGA, una entidad que bajo su liderazgo, eso no lo van a comprobar porque es un líder nato, se ha consolidado como actor sistémico de primer nivel en la inclusión financiera de su país. Al frente de una organización que respalda los créditos de 1 de cada 5 colombianos, David, como le gusta que le llamen, un tipo siempre con la sonrisa puesta, ha impulsado una estrategia decidida por democratizar el acceso al crédito, en alianza con entidades tradicionales, pero también con fintechs. Su visión combina innovación tecnológica, lo van a ver, solidez institucional y un compromiso ineludible con la educación financiera y la sostenibilidad del riesgo. Además, como también van a poder comprobar, es una persona que dice las cosas muy claras y comprensibles. Ese es el compromiso, pero es ese tipo de personas a las que uno se queda escuchando con atención. Con él exploraremos el presente y futuro del crédito en Colombia, la transformación digital del sector financiero y los desafíos que plantea una expansión regional en estos tiempos complejos. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Chema, qué gusto saludarte. La última vez que nos vimos estábamos en la Patagonia, Argentina, un viaje largo de regreso a casa, pero qué gusto estar aquí contigo, saludarte nuevamente y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, te agradezco ese recuerdo que precisamente en ese foro de San Carlos de Bariloche surgió la posibilidad de realizar esta entrevista. Este episodio de Compromiso Iberaval está muy enfocado a esa otra parte del charco, como decimos nosotros, a Iberoamérica. Y un poco por romper el hielo y por situar a nuestros oyentes, yo hablaba de FGA, del Fondo de Garantías que tú presides, que es un fondo que respalda ya el crédito de muchos colombianos. Cuéntanos qué impacto tiene en la vida cotidiana de los colombianos vuestro trabajo y también en la economía de un país como este, que es un país muy querido aquí en España. Muchas gracias, Chema. Sí, FGA, Fondo de Garantías, es una institución que ya lleva 28 años en el mercado. Nuestro propósito fundamental es facilitar el acceso al crédito a los colombianos. Tenemos un enfoque muy claro en el segmento de las personas, lo que ustedes llaman también autónomos, y el microcrédito. Solamente para darle unos datos para poner en contexto a la audiencia, nosotros hoy estamos garantizando 27,000 operaciones de crédito diarias en nuestro país, en todo el territorio colombiano. Y adicionalmente le hemos servido, como lo llamamos nosotros acá, de fiador a más de 9 millones de colombianos por cerca de 30 millones de operaciones de crédito en lo que hemos hecho históricamente. Particularmente en Colombia hemos tenido un crecimiento importante en el año 2025 y eso pues es bien interesante para la economía nuestra. Fíjate que a mí lo que me gustaría saber no es tanto los ingresos o las utilidades de esta compañía, sino el impacto en la calidad de vida de las personas que han podido acceder a un crédito formal, como decimos nosotros, con instituciones financieras y fintech y otro tipo de instituciones que otorgan crédito en Colombia y que son vigilados por las diferentes entidades regulatorias del país y no por fuera de ese mercado donde muchos colombianos desafortunadamente tienen que acceder a un crédito a unas tasas supremamente altas. Ahí entiendo que mantener un equilibrio entre ayudar a la gente, porque vosotros también cubrís casos en los que las personas no pueden pagar, y no poner en riesgo la estabilidad de vuestra entidad. Esto
supongo que muchas veces es un quebradero de cabeza, pero ¿cómo lo trabajáis, David? Sí, básicamente nosotros trabajamos, nuestros clientes son los intermediarios de crédito, que en Colombia se dividen en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos, se llama acá, que son las principales entidades financieras de nuestro país. Para mencionar algunos, pues puede ser el Grupo Bancolombia, el Grupo Aval, es Banco de Bogotá, y el Grupo Da Vivienda. Caso curioso, en Colombia el sistema financiero todavía tiene gran parte de este mercado por entidades nacionales. Y luego están los bancos internacionales. Obviamente aquí está el Banco Santander, una presencia muy importante, el BBVA, el Scotiabank, el Citibank y otro número de bancos importantes. También trabajamos, y hablabas tú al inicio, Chema, de las fintech. Las fintech es una gran cantidad de entidades que han llegado al mercado colombiano con unos modelos muy disruptivos y que han logrado una presencia muy, muy importante. También tenemos el comercio en general. Aquí se acostumbra mucho que hay entidades que se dedican a vender los televisores, los refrigeradores, otro tipo de electrodomésticos, y los venden a crédito. Ahí también nosotros estamos. Entonces, digamos que llegamos con todo este número de intermediarios de crédito a tener convenios de garantías. Ellos son los que hacen el estudio de crédito, y si ellos aprueban el crédito con nuestra garantía, una de las características de nuestro modelo es que es una garantía automática. Ahora, para mantener la sostenibilidad financiera de nuestro negocio, que es lo que tú me preguntabas, tenemos que ser muy acertados en asignar el precio al servicio que nosotros cobramos. Es decir, nosotros, todas las personas, todas estas solicitudes de crédito, las 27,000 que estamos garantizando diariamente, nos pagan a nosotros por prestarles el servicio de servirles de fiador. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que la persona incumpla en el pago de sus obligaciones, la entidad o el banco que prestó el dinero nos requiere a nosotros el pago. Nosotros le pagamos a la entidad de crédito, y esta persona o microempresario nos queda debiendo a nosotros ese dinero, y ya buscamos la manera de encontrar una solución, sea otorgando un plazo adicional porque tuvo alguna situación. Pero uno de los puntos importantes nuestros es calcular muy bien cuál es ese valor de servicio de fianza. ¿Por qué ha sido tan exitoso en Colombia, Chema? Porque en Colombia, no sé en tu país, cuando se va a solicitar un crédito, gran parte de las solicitudes requieren que presenten un avalista, un codeudor o un fiador. Y en Colombia, a través de la educación financiera, hemos hecho un esfuerzo importante donde conseguir este tipo de personas o entidades que te sirvan para solicitar un crédito es cada vez más difícil. Es más difícil decirle a un amigo, a un tío, a un compañero de trabajo, dije tío, tío es un amigo. Muy bien, Chema. Entonces, volviendo al tema, cada vez es más difícil conseguir esto. Entonces, qué bueno tener una entidad como FGA Fondo de Garantías, que lo hace de manera institucional, que tiene una presencia en el mercado importante, y adicionalmente tenemos una calificación de riesgo otorgada por Fitch de F1+ en el corto plazo, que es la mejor calificación de riesgo. Entonces eso te da mucha mayor probabilidad al momento de hacer la solicitud que te aprueben tu crédito. Hablabas de fintech, David, y si no me equivoco trabajáis con más de 40. No sé cuáles son los retos que implicó sumar todas estas empresas tecnológicas, al final son, a vuestro modelo de garantías. Sí, hay un tema muy importante en esto que me preguntas, y es la transformación digital en los servicios financieros, Chema. Afortunadamente, FGA Fondo de Garantías antes del COVID venía preparándose y desarrollando
un modelo de garantía digital que diría yo que fue el éxito que o lo que nos permitió prepararnos para el crecimiento que hemos tenido. En Colombia, antes de la pandemia, se venía hablando de transformación digital en los servicios financieros y eso venía bastante bien, pero la pandemia definitivamente lo que hizo fue crecer exponencialmente esa evolución de la transformación de los servicios financieros a canales digitales. Te voy a dar un dato. Antes de la pandemia, de los créditos que garantizábamos, más del 90% se hacían bajo un modelo de crédito tradicional, o sea, todavía se utilizaban papeles físicos, documentos y firmar sobre el pagaré. Hoy en día, el 86% se invirtió completamente, el 86% de nuestra operación es completamente digital. Eso quiere decir que no hay ningún documento que tenga que firmar la persona al momento de solicitar el crédito, porque es que estos no nos están viendo, pero estoy tomando un teléfono móvil en mi mano. El uso de esta herramienta transformó la vida de muchas industrias y de los seres humanos. ¿Qué hay más, no sé si esta palabra se utiliza en España, aburridor, que genere más malestar a las personas que ir a una oficina de un banco a pedir un turno, a hacer una fila? Hoy en día eso se acabó. En mi época, para solicitar un crédito me tocó que tenía que ir directamente a una sucursal y llenar una cantidad y llevar unas fotocopias del documento de identidad ampliado y una cantidad de documentos, y solamente se podría hacer en unos horarios establecidos. Hoy en día nosotros atendemos y garantizamos crédito 7/24, porque una persona autónoma que necesita pagar una factura y necesita un crédito, de pronto está desvelado a las 3 de la mañana, hace su solicitud por un canal virtual, por una página web o a través de su teléfono móvil, y entonces nosotros tenemos que estar en condición de atender esa necesidad. Y los servicios financieros en Colombia, yo diría que han avanzado muchísimo en la utilización de canales digitales. Y las fintech vinieron también a acelerar ese proceso digital. Es muy interesante esto que comentas. De hecho, hay países como el vuestro que yo me atrevería a poner como ejemplo de esa vuelta a la tortilla, como decimos, o esa vuelta al calcetín, porque realmente es lo que ha ocurrido, ¿no? Dentro de FGA, que hemos dicho que es el Fondo de Garantías de Antioquia, que es una región, digamos, dentro de Colombia, se apostó por llevar el crédito a otros rincones del país. No sé, esto también se supuso un reto muy relevante para la entidad, y cómo lo afrontasteis, David. Sí, nosotros comenzamos como una entidad hace 30 años regional, como lo dices, para el departamento de Antioquia. Colombia es un país, digamos, en términos de territorio bastante grande, importante. Sin embargo, tenemos una diferencia frente a otros países de la región, y es que generalmente en los países latinoamericanos son países de gran extensión, pero concentran gran parte de su población en la capital. En Colombia existen diferentes ciudades diferentes a Bogotá. Hablamos de Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, que son ciudades con un tamaño importante, y no se nos olvide que Colombia tiene 52 millones de habitantes. Sin embargo, por ese gran territorio hay muchas zonas rurales. Entonces queríamos salirnos de nuestra provincia, de nuestro departamento, y atender a todo el territorio nacional. Adicionalmente, con la llegada de los neobancos, que son esos bancos que no tienen oficinas físicas. No sé si en España han escuchado el fenómeno de Latinoamérica, el Nubank en Brasil. En Colombia tenemos a Nequi, a DaviPlata, que son bancos vigilados por la Superintendencia de Bancos, pero no tienen presencia física, todo es a través digital. Entonces, si hacíamos convenios de garantías con ellos, teníamos que llegar a todo el territorio nacional. Con eso se ha mejorado muchísimo la calidad de vida de muchos colombianos y el acceso a crédito a muchas personas que no lo tenían.
Piensa tú en un colombiano que está en el eje cafetero, una zona del país que tiene una finca de 1 hectárea, produce café y para poder hacer cualquier gestión financiera tenía que suspender su trabajo, dirigirse hasta el pueblo más cercano y buscar la oficina de banco. Hoy todo lo hace a través de un móvil. Entonces, con eso también facilitamos el acceso al crédito y a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo otro que me parece muy importante de esto es que en Colombia, cuando hablamos de bancarización, se dice que estamos por encima del 95%. Pero eso hay que saberlo leer, porque cuando se habla de bancarización puede ser un producto del pasivo, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Pero cuando hablamos de crédito todavía estamos muy mal, estamos en el 35-36%. Entonces, a través del servicio de la garantía y la digitalización de los servicios, se ha logrado traer muchos colombianos de un sistema de crédito informal a un sistema de crédito formal y tener ya unos registros en las entidades o los gurús de crédito que le permiten acceder a nuevos créditos. Muy interesante todo esto que comentas, David, la verdad. Y hay una cuestión que a colación de todo esto sí me interesa preguntarte, aunque no vamos a dar muchas pistas, ¿no? Y es que cada vez hay más riesgos, obviamente, porque cada vez concentramos más la acción financiadora en Internet. Nosotros y las entidades financieras tradicionales, vamos a llamarlas así. En vuestro caso, FGA, ¿cómo trabajáis en la protección de sistemas? Y sobre todo en una cosa que yo entiendo, por lo que he visto también en este foro, no está tan de forma oclusiva, vamos a decir, o tan cerrada como en Europa, que es la protección de los datos, la información de los usuarios, aunque entiendo que también tendéis a quizá no tanta hiperregulación como hay aquí en Europa, pero también se tiende hacia eso. ¿Cómo trabajáis esa parte de la gestión de los riesgos, por llamarlo de alguna manera? De acuerdo, ese es un tema fundamental. Y fíjate, Chema, que si bien en Europa son líderes en la legislación sobre la protección de datos, como lo llamamos nosotros, del consumidor y demás, ya en Colombia hay una legislación también bastante fuerte sobre el uso de los datos. Entonces, ahí hay varios temas que quisiera mencionar. Uno, cumplir con la legislación. Y dos, si nuestros principales clientes, porque todo lo hacemos nosotros a través de los intermediarios de crédito, son las principales instituciones financieras de un país y en los sistemas o en los mapas de riesgo de las instituciones, hoy en día una de sus principales preocupaciones, alertas, banderas rojas o sirenas, son los riesgos de ciberseguridad y de robo de información. Para eso hemos tenido que hacer unas inversiones muy importantes en ciberseguridad, porque fíjate, si nosotros garantizamos hoy 27,000 operaciones de crédito diarias con diferentes entidades financieras y ellos invierten muchísimo en seguridad de la información, ¿qué se ganarían con invertir ellos en seguridad si tienen un proveedor como nosotros a los que les tienen que entregar los datos de sus clientes para nosotros otorgarles la garantía? Entonces, para nosotros fue todo un reto en términos de inversión y hoy lo logramos estar a la altura de las principales entidades financieras en términos de seguridad de la información. Ya todo nuestro core y toda nuestra información está en AWS. Nosotros ya no trabajamos con servidores locales. Tenemos nuestra información replicada en varios lugares del mundo, porque no están incluso por fuera de Colombia. Hay una parte en 2 replicaciones en Estados Unidos, donde lo tiene AWS, y las entidades financieras, como es el caso del Banco Santander, Scotia y demás, vienen y nos hacen auditorías sobre lo que es la ciberseguridad o la seguridad de los datos de sus clientes y nuestros clientes. Hay una cuestión que has comentado antes, un poquito de pasada, David, que yo creo que sí que es relevante tocar y tiene que ver con aquí lo llamamos la formación, pero bueno, es al fin y al cabo la educación financiera, que yo creo que es una prioridad en tu caso para la gente de Colombia, vamos a
comentarlo así, ¿no? Pero no sé qué hacéis desde FGA de forma concreta para ayudar a las personas para que tomen mejores decisiones con su dinero. Aquí, por ejemplo, sí es un problema el tema de la educación financiera entre las propias pymes. O sea, hay muchos emprendedores que no tienen, que se demuestra no tienen la capacidad para emprender, y obviamente eso luego tiene consecuencias. Sí, nosotros en alianza con nuestros clientes que son los bancos, las fintech y las demás entidades que te contaba con las cuales tenemos convenios de garantías, en alianza con ellos trabajamos mucho la educación financiera a través de nuestra página web, de información o cursos virtuales. No sé cómo esté la situación en España, pero en Colombia de alguna manera, entiéndanme el término, se ha satanizado mucho el uso del crédito. Pero es que el crédito, el buen uso del crédito es muy importante y el crédito es sano. El problema es cuando hay sobreendeudamiento o no sabemos utilizar el crédito. Yo siempre he dicho, hay créditos buenos y créditos malos. ¿Sí, Chema? Y tú y yo hoy tenemos un negocio y necesitamos expandirlo y necesitamos una nueva máquina y tomamos un crédito y hacemos bien nuestra planeación y la cuota de ese crédito está, digamos, dentro de nuestras capacidades de pago, muy seguramente va a ser muy exitoso para nuestra empresa. Pero si voy a decir otro ejemplo más a título personal, si tú hoy al finalizar esta charla nos vamos a tomar un par de cañas y las pagamos con una tarjeta de crédito a 60 meses, pues hombre, hay sobreendeudamiento tanto en las personas como en las empresas. Entonces yo diría que antes de tomar un crédito hay que analizar muy bien con quién lo vas a tomar, qué tasa de interés, qué garantías, qué plazos, qué capacidad de endeudamiento tengo, y no hay nada que te ayude más a apalancar el crecimiento que un buen crédito. Y no hay nada que te vaya a doler más en el futuro que un crédito mal estructurado. Entonces, yo lo definiría así. ¿Y crees, David, que la mayoría de las personas entienden cuándo un crédito es útil y cuándo puede ser un problema? En el caso de los colombianos. Yo diría que luego de pasar, o sea, todo se aprende, Chema. Todo se aprende. Unos lo aprendemos, como decimos en Colombia, a los palazos por malas experiencias, y otros deciden aprenderlo a través de cursos, y ahí es donde nosotros trabajamos en dar la información para que tomen buenas decisiones. Yo creería que independiente, siempre he luchado para que en Colombia desde los colegios haya educación financiera, porque independiente de lo que tú vayas a hacer en la vida, autónomo, empleado, abogado, médico, vas a tener relación con las entidades financieras y eso hay que aprenderlo. Hemos visto, David, que el modelo de FGA, el modelo de financiación que lleva a cabo vuestra entidad, ha sido un éxito en Colombia, pero no sé si creéis que sería exportable a otros países, por ejemplo a Centroamérica, que es donde precisamente celebramos los foros precedentes, también en España, de los foros de REGAR, de la Red Iberoamericana de Garantías. No sé, evidentemente cada país tiene su realidad, su economía, sus gobernantes también, que todo incide, ¿no? Pero ¿qué se necesitaría para que vuestro modelo, que yo entiendo que sí es exportable, no sé si tú discrepas, pero yo creo que sí que lo es, funcionara fuera de Colombia? Es una realidad y de hecho nosotros lo venimos analizando para comenzar, pues uno primero entra a los mercados más conocidos y tenemos la intención de llegar a Centroamérica. Es completamente exportable llevar nuestro servicio a nuevos mercados, porque en los países existe una necesidad en Colombia y todavía en todos nuestros países de la región, y es la necesidad o tener a alguien que te apoye o que te facilite el acceso al crédito. Esa necesidad está vigente hoy igual que hace 30, 40, 50 años, y creo que a futuro seguirá existiendo, porque hay cierto nivel de riesgo que los intermediarios de crédito o la banca
requieren de una seguridad adicional, que en este caso sería la garantía para poder entregar los recursos. El reto está en que cada país tiene una normatividad, una legislación diferente. Entonces es cómo adaptar este servicio financiero a las normas o a las leyes de cada país. Ese es el principal reto, porque la necesidad existe y la tecnología existe para masificarlo, que es otro tema bien interesante en el que hemos avanzado en términos de inteligencia artificial. Lo sacas a colación, era otra de las preguntas. Entiendo que la inteligencia artificial, igual que en otras profesiones, y a pesar de ese halo de amenaza que para algunos tiene, aunque hay que tomar esa frase, que no recuerdo ahora mismo de quién era, la inteligencia artificial no es quien te va a quitar el empleo, sino alguien que maneje mejor que tú la inteligencia artificial, que es una frase hecha, cierto, y puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero la inteligencia artificial ha venido para quedarse, obviamente, la manejamos muchos en el día a día. Entiendo que para una entidad financiera constituye también una oportunidad, ya no solo de automatización, sino de agilizar procedimientos que son muy mecánicos, que obviamente existen en el ámbito administrativo. No sé, ¿cómo lo estáis afrontando, David? Pues Chema, tú lo has expresado muchísimo mejor que cualquiera. No había escuchado esa frase, pero me parece que la comparto plenamente. Hoy en día, la inteligencia artificial es una realidad hace muchos años. Las personas y las empresas y las industrias tenemos dos opciones. Los que la abrazamos, la adoptamos, la utilizamos para mejorar y agilizar nuestros procesos y prestar un mejor servicio, o los que se van a desgastar luchando contra ella, que creo que no es el camino. Indiscutiblemente, la inteligencia artificial hay que mirarla como una aliada. Nosotros la venimos utilizando en diferentes procesos nuestros. Fíjate que con 27.000 operaciones de crédito diarias, nosotros recibimos cerca de 500 solicitudes por diferentes canales, por página web, WhatsApp, llamadas, emails, una cantidad de preguntas, de solicitudes, y eso todo lo hacían personas. Hoy en día se ha automatizado a través del uso de la inteligencia artificial gran parte de estas respuestas, pero siempre lo hemos hecho con una visión, no por eliminar cargos o puestos de trabajo, sino que las personas que antes hacían un proceso operativo muy repetitivo, muy, digamos, sí, automático, gran sí. repetición, exactamente, tienen que pasar y prepararse a tener mayor pensamiento creativo, a revisar lo que hace la inteligencia. Incluso hoy en los procesos de selección de la compañía, una persona independiente del cargo al que vaya, que no utilice y sepa utilizar la inteligencia artificial, está por fuera del mercado. Y esa información es gratuita. Entonces, y la usamos. ¿Quién hoy en día? Pues usamos ChatGPT, Grok, muchas otras herramientas. ¿Cuánto nos demorábamos haciendo una presentación en PowerPoint? Hoy damos los datos y nos la hace en fracciones pues, de segundos o en minutos. Entonces es adoptar esa tecnología. Tenemos otro caso muy exitoso. Cuando nosotros hagamos una garantía o un crédito porque hay un incumplimiento del microempresario o de la persona, pues no quiere decir que la persona o el microempresario ya se desentiende y no pasa nada, sino que le pagamos el dinero al banco y nosotros seguimos cobrando esa cartera. Nosotros tenemos cerca de 60 personas en un contact center y hace 16 meses lanzamos un bot que utiliza el canal de WhatsApp para hacer labor de cobranza. Y hoy el bot es el que obtiene los mejores resultados mensuales por encima de cualquiera de las personas. Entonces tú lo puedes ver como una amenaza, pero si no te preparas, pues antes lo que vas a hacer es cómo utilizar esa inteligencia para ser más productivo.
David, vamos a ir terminando. Me vas a permitir 2 preguntas más. Una tiene que ver precisamente con esto que comentabas, bueno, con una variante de esto que comentabas y algo que también explicabas al principio de la entrevista, y es que en Colombia todavía hay mucha gente que todavía recurre al crédito informal. Y ahí, digamos, esa labor que es pico o pala, como decimos aquí en España, os ha llevado a dar la vuelta a la tortilla, que decíamos. ¿Cómo, digamos, lo afrontáis de cara al futuro? Porque se ha hecho mucho, pero también decías, queda mucho todavía por hacer. Esa estrategia entiendo que es algo permanente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, infortunadamente debo aquí confesarme, no todo, como decimos en Colombia, es color de rosa. Hay una industria por fuera de la legalidad que en Colombia la llamamos el crédito gota a gota, que son esos créditos que las personas en su barrio, en su lugar de vivienda, en su lugar de trabajo, consiguen a unas tasas altísimas y que en muchos de ellos se utilizan cuando no pueden pagar procesos de cobro, podría decirse hasta violentos, y eso tiene un impacto muy negativo sobre la sociedad. Entonces hay que trabajar muchísimo por combatirlos. Y te digo que el modelo de negocio que ellos tienen es muy difícil de combatir, porque fíjate, están muy cercanos a las personas, les llevan el dinero a la puerta de sus casas, se los cobran en las puertas de sus casas, no se pueden mover. Entonces, ¿cómo a través de la tecnología podemos hacer esto mismo, pero con todos los beneficios que trae el crédito formal e ir dejando unos registros positivos que te van a permitir acceso a nuevos créditos? Entonces, es una labor de resistencia realmente, porque nosotros trabajamos básicamente en lo que se conoce técnicamente como la base de la pirámide, con personas, con autónomos y con microempresarios pequeños. Hay una cuestión que sí me interesa, sobre todo por curiosidad, y es que hemos dicho que en estas décadas el Fondo de Garantías de Antioquia, FGA, ha crecido muchísimo, pero es la pregunta del millón que diríamos aquí en España, y es ¿qué prioriza David Bocanumen? ¿Qué prioriza la entidad? ¿Cuántos créditos se garantizan? ¿Cuántas personas acceden al sistema? ¿O cuántos créditos terminan fallando? Que al final también es una parte importante. Yo, como CEO de la compañía, tengo 2 principales trabajos. Uno, definir la estrategia de la compañía. Y 2, trabajar en contar con el mejor equipo humano que pueda tener y que todos se desarrollen y crezcan personal y profesionalmente. Dentro de la estrategia, definitivamente lo más importante para nosotros en términos de resultados financieros es que haya una sostenibilidad en este modelo de negocio en el futuro, porque nosotros somos una entidad privada, nosotros no podemos fallar económicamente en el sentido de tener al papá gobierno detrás, que en caso de que no hagamos una buena estimación del riesgo, entonces nos están capitalizando. Eso es un punto a tener en cuenta. Pero por encima de eso, y es lo que a mí me hace madrugar todos los días a trabajar y me hace feliz, es el impacto que tengo sobre el desarrollo económico de este país y el impacto en la calidad de vida de las personas. Y lo empato con una respuesta que te di antes, y es que, insisto, el crédito bien tomado, el crédito bien estructurado es una palanca muy importante para el crecimiento de los pequeños negocios y la calidad de vida de las personas. David, es un clásico en estas entrevistas, siempre lo digo, pero hoy con más razón todavía. Me quedaría escuchándote horas, porque la verdad es que da gusto. Eres una persona que explica muy claramente aquello que quiere transmitir
y el mensaje está claro, pero la manera de depositarlo en el canal, de que llegue del emisor al receptor, es clave. Y te agradezco mucho lo que hablábamos antes de entrar en micro, que al final quien escucha este podcast es gente que tiene conocimientos económicos, pero también lo puede escuchar cualquiera que accede a Compromiso Iberaval. Y como digo, ha quedado todo clarísimo. Has transmitido muy específicamente y concretamente el mensaje que querías transmitir. Agradezco mucho tu disposición, tu tiempo y sobre todo valoramos mucho el éxito y el espejo en el que mirarse, que es el Fondo de Garantías de Antioquia, FGA Fondo de Garantías. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Chema, y muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Quiero finalizar adicionalmente de darte las gracias, decir que soy un admirador y un ferviente seguidor de lo que pasa en España. Los siento demasiado cercanos, tuve la oportunidad de estudiar allá y que amo este país y que les deseo lo mejor. Muchas gracias, David. Compromiso Iberaval. Pues gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Compromiso Iberaval, donde hemos conocido de cerca el trabajo de dos referentes del sistema de garantías en la América hispana. Desde Colombia, David Bocanumend nos ha mostrado cómo el Fondo de Garantías de Antioquia, el FGA, ha logrado digitalizar el 86% de sus operaciones, colaborar con más de 40 fintechs y también combatir el crédito informal, todo con una visión centrada en la sostenibilidad y el impacto social. Desde Argentina, Verónica Bechtenberg nos ha explicado cómo Fogaba se ha convertido en una herramienta clave para el tejido productivo más pequeño, con foco en microempresas, automatización inteligente de procesos y un fuerte compromiso con la educación financiera. Ambos coinciden en algo fundamental. El crédito bien estructurado puede cambiar vidas, pero necesita respaldo, formación y también confianza. Si este contenido te ha resultado útil o inspirador, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast, compartirlo y seguir explorando historias de compromiso, innovación y desarrollo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.